Hola Jorge, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Muy Eh, bien. Creo que estás de viaje, ¿no? Sí, justo quizá haya alguna incidente en la transmisión. Estoy en Alemania, pero ya Ujú. muy contento de estar con ustedes, aunque sea por esta vía. Así es. Jorge Cepeda también está presentando su nuevo libro, La Sucesión 2024, donde pues obviamente discute el tema de quién llegará después de Andrés Manuel López Obrador. Supongo que tu gira tiene que ver con este libro, Jorge. No, fíjate, más bien coincidió. Estoy en Alemania por la promoción de una de mis novelas que se está publicando acá. Y vine a presentarla. La novela salió en español como Muerte contra reloj, que es una historia de intriga y de suspenso que tiene lugar en el Tour de Francia, pero en fin, esa es una novela. Y mientras que este libro del que acabas de presentar la portada es un tema esencialmente de ensayo político para abordar cuáles son los elementos nuevos en esta sucesión presidencial que no se parece a ninguna otra de las últimas décadas, ¿no? ¿Cuáles son, pues, hay todo un libro, ¿no? Para que nos lo cuentes a detalle, pero en términos muy generales, ¿cuáles son esos elementos? ¿Por qué es tan diferente? Eh, de entrada, porque el presidente, a diferencia de los mandatarios en funciones, que normalmente atrasan hasta lo más posible, hasta el último momento, las precampañas o la presentación de los aspirantes a la presidencia, en esta ocasión López Obrador eh, los abrió desde mediados del sexenio, que es casi adelantarse 2 años al calendario político acostumbrado en México, ¿no? Y esto le permitió varias ventajas, pero también modificó mucho, digamos, el proceso sucesorio en general. Y luego yo diría otro elemento muy contrastante es que en los últimos años ningún presidente ha tenido la capacidad para entregarle la estafeta a su elegido o a su preferido. Normalmente han fracasado en este intento. Y todo indica que en esta ocasión el que salga resultante de la selección interna por parte de Morena, el partido oficial, el partido en el poder, muy seguramente será el presidente para los próximos 6 años en este país, dada la enorme ventaja que tiene este partido. Entonces va a suceder algo muy peculiar que no sucedía desde hace 30, 40 años, y es que el día de las elecciones, en el verano de 2024, probablemente lo que vamos a observar es simplemente la legitimación de una decisión que en realidad habría tenido lugar 8 o 9 meses antes, ahora en octubre o noviembre o quizás septiembre de este año, cuando Morena defina a su candidato a la presidencia, porque seguramente esta figura, la que resulte de este proceso interno, será el presidente del país. Y nos habríamos acostumbrado a que, en última instancia, el siguiente mandatario o el que se fuese a sentar en la silla presidencial resultaba de la noche de la jornada electoral en el que se moviliza 1 millón de ciudadanos, 140,000 casillas, todo este esfuerzo que hace el INE. Ahora en realidad eso va a ser un acto casi simbólico en la medida en que esto se va a decidir en una encuesta interna definida por Morena, ¿no? Pero si, por ejemplo, digamos en octubre o fines de septiembre, ya hay un candidato que va a ser, o candidata, que probablemente será quien gane, pues el cambio el traspaso de poderes es el 1 de octubre de 2024. O sea, vamos a tener un año completo de bicefalia o Exacto. que. Tal cual, y yo creo que lo está buscando López Obrador. Recordemos que él regresó de su convalecencia de COVID en la última ocasión, el mes pasado, con mucha prisa. Incluso le parecieron ya demasiado largos el calendario que había fijado Morena en febrero de llevar la segunda de las encuestas y definitiva hasta noviembre.
y López Obrador de repente se sintió vulnerable. No sé si su propia convalecencia le hizo pensar la fragilidad en la que quedaría todo el proceso sucesorio, si el percance físico por el que pasó hubiese sido de mayor gravedad. Eh, Quizá lo que él busca es que se defina ya este proceso interno para tener la tranquilidad de concentrarse él en el último año exclusivamente, digamos, en la consolidación de su proyecto antes de dejarlo. Y mientras no esté definido claramente este sucesor, pues sí, había una zona gris, todos conscientes de que muchas veces al interior de la izquierda las luchas internas han sido en ocasiones muy cruentas, fratricidas, digamos, entre las tribus. Entonces yo creo que el presidente sí tiene cierta urgencia de ya dejar eso consolidado y concentrarse en otro tema, por supuesto. Y claro, las batallas al interior de Morena en este momento son duras, son álgidas, son de un golpeteo fuerte que a él también yo creo que ya quisiera dejar atrás. Ahora, los presidentes trataban de atrasar esto justo por lo que acabas de decir, Temoris, que es eh, la bicefalia, porque en el momento en que hay un candidato firme, que los actores políticos perciben como el soberano en los siguientes 6 años, pues a muchos ya les interesa quedar mejor, quedar bien con el que va a gobernar 6 años que aquel con el que le quedan solo 10 meses o 11 meses. Esto es cierto, salvo yo diría en el caso de López Obrador. ¿Por qué? Porque él está en control del partido, es un partido casi hecho a su imagen y semejanza de la que él es fundador y líder y realmente el peso decisivo, a diferencia de los anteriores presidentes que eran el número uno de su partido mientras fueran presidentes y se debilitaban muy rápido con la emergencia y la cargada en favor del sucesor. No creo que vaya a ser el caso. Yo pienso que López Obrador va a gobernar prácticamente con la misma influencia, con la misma contundencia, hasta el último día de su gobierno. Uno no hobby, o sea, uno de los temas favoritos del presidente de la historia de México. Y conoce cómo durante el siglo XX, cada presidente que creyó que estaba dejando a alguien en la silla presidencial a quien podía controlar, pues falló. Calles pensó que Cárdenas y Cárdenas lo mandó en una avioneta lejos. Echeverría, López Portillo lo mandó de vacaciones al Pacífico Sur. O sea, Sí. Salinas tuvo que hacer una huelga de hambre. Bueno, él, ¿tú crees que López Obrador no teme que le den una sorpresa, que su sucesor, a final de cuentas, ya en el poder, tome un carácter más independiente y que lo desoiga? Yo pienso que sí, que es un proceso inevitable. El poder de la silla presidencial es inmanente en sí mismo, digamos, tiene una fuerza propia, una inercia propia. Recordemos, acabas de citar el caso de Salinas con Cedillo. Salinas era un presidente con una personalidad potente, la hormiga atómica le conocían, y Cedillo era un tecnócrata, un nerd, digamos, de la política, al que con mucha novatez realmente política. Y sin embargo, recordemos que Cedillo acabó prácticamente exiliando a Salinas, metiendo a su hermano a la cárcel y dejando muy en claro que el poder era del presidente, no de aquel quien había puesto al candidato, ¿no? Es decir, Cedillo, a lo que voy, es un hombre con muchas limitaciones políticas, pero es tal la envergadura presidencial que incluso se impuso a Salinas. Entonces, tienes toda la razón cuando dices, bueno, cualquier escenario que se plantee para el futuro, hay que partir del hecho de que la presidencia tiene esta potencia. Y además, el que ejerce la presidencia lo necesita para la gobernabilidad, dar una imagen de fortaleza y no de que el que manda vive enfrente o vive en su rancho, ¿no?
Y por otro lado, yo pienso que López Obrador genuinamente sí está convencido de que el día que deje la presidencia, la deja por completo. Esto no lo van a creer sus adversarios, seguirán pensando que quiere hacer una especie de callismo, pero yo creo que justamente esta intensidad que él está atribuyendo al último año, de dejar amarrado lo más posible, incluso eso de decir, voy a tratar de conseguir los 2/3 en las cámaras para en los 30 días que voy a tener, una vez que se instale el nuevo Congreso, lanzar las leyes, los cambios constitucionales, y lo está diciendo para que sea dentro de su ejercicio cuando él eh, tenga o consiga el objetivo de dejar lo más amarrado posible las cosas, porque en efecto en su espíritu está la idea de dejar el poder por completo. Dicho lo anterior, a él sí le gustaría que quien fuera su sucesor estuviese cercano a sus banderas, eh, fiel al programa político y social que se ha planteado la 4T. Muchos atribuirían a esta noción justamente la percepción de que tiene una favorita que sentiría mucho más vinculado a su programa o no. Será una especulación hasta el final, por supuesto, pero parte de todos estos elementos. Pero yo sí estoy convencido que él eh, será un expresidente, no un presidente en la sombra, ¿no? Y a ver, que él ha construido el aparato político electoral más formidable que hemos visto en este país desde la decadencia del PRI. Y es o sea, es un navío muy complejo en donde hay muchas tripulaciones en competencia y muchos segundos oficiales que también aspiran a tomar el control. Ante el retiro del capitán, yo diría prematuro, porque otros esperarían que siguiera ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con ese navío? ¿No terminará fragmentándose en varios navíos menores? ¿Será que el mapa electoral del futuro cercano en México ya no contará al PRI, al PRD, tal vez ni al PAN, sino a organizaciones surgidas desde Morena? Sí, esa es una muy buena reflexión y que abre un enorme enigma porque, en efecto, todos nos hemos acostumbrado a visualizar al obradorismo como una corriente política fuerte que ha hecho polvo a la oposición, y eso responde a la enorme inconformidad de grandes mayorías que le dieron la espalda a los modelos tradicionales. Pero el hecho es que quien canalizó esta molestia, esta inconformidad, ha sido el liderazgo de un movimiento que encabeza López Obrador, y entre el carisma, la popularidad y la astucia política del propio López Obrador, pues ha conseguido, a pesar de las muchas dificultades de estos tiempos de pandemia, de crisis, de limitaciones del contexto internacional, etcétera, en realidad ha conseguido una gobernabilidad que ahí está, con estabilidad política y económica y un enorme respaldo popular. La gran pregunta que se hace es, ¿cuánto de todo este fenómeno reside en el carisma y el liderazgo personal de López Obrador, que evidentemente no va a, no se puede trasladar a otra persona tan fácilmente? ¿Y cuánto está ya consolidado en un proyecto que es- se, ha- se intenta institucionalizar, intenta hacer un vínculo de identidad con sus bases sociales, etcétera, etcétera? Y eso lo sabremos realmente hasta que suceda. Yo tengo me siento razonablemente optimista porque los dos principales cuadros a suceder a López Obrador, los dos punteros en la intención de voto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los veo como dos figuras sólidos, con experiencia en la administración pública, con habilidades de liderazgo en sus distintas responsabilidades, eh,
vinculados al proyecto social, cada uno con sus propios matices, eh, y rodeados de equipos que pueden consolidarse, ¿no? Y del otro lado, pues sí, una razonable reserva al hecho de que la experiencia de las tribus no es la mejor cuando se han desatado, digamos, las pugnas, las guerras civiles. Recordemos la historia reciente de PRD y de Morena en las luchas de sucesión internas para la presidencia misma del partido, que no han sido las mejores prácticas y sí se han caracterizado por un enorme pues salvajismo en esta lucha interna. Entonces, yo confiaría que los aspectos virtuosos de 6 años, 5 ahorita, 6 años cuando termine, y la consolidación de un proyecto y sus bases sociales le den consistencia, añadido además, como decía, a la experiencia de estos dos, eh, yo diría formidables cuadros cuando los comparas con el resto de la clase política. Escribiste la semana pasada un texto ya para concluir, Jorge, y permitirte seguir, que allá debe ser tarde, debe ser como las 10 de la noche, porque allá sí hubo cambio de horario, ¿no? Y aquí no. Sí, exacto. Sí, sí. Pero, escribiste un texto la semana pasada en donde dices que el sexto año de gobierno será el año radical y que después quien sea el sucesor o sucesora tendrá que moderarse porque no cuenta con el enorme carisma que tiene el presidente y por lo tanto tendrá que buscar algún otro tipo de legitimación política. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con el año radical? ¿Tendremos unos 12 meses o un poquito más de mayor confrontación? ¿A eso te refieres? Para que pueda hacer avanzar sus proyectos que tendrá que hacer, sobre todo después de que esta mañana pues hizo, yo creo que la que puede ser su crítica más fuerte contra el Poder Judicial al hablar de un golpe de Estado técnico o de algo parecido a eso. Sí, yo creo que va por ahí y se relaciona con algo que mencionábamos antes, que es el deseo genuino del presidente de retirarse del poder y al mismo tiempo estar muy consciente de que el presidente que le suceda, su relevo, no tendrá la fuerza política que él tiene y el presidente está muy consciente de la intensidad, de la fuerza de los contrarios a la 4T, digamos, de la mafia en el poder, de los factores de poder, como que queramos llamarle, de todos aquellos que resisten un cambio en las premisas, pues, del modelo. Él está muy consciente, pues, de estas resistencias, porque las ha vivido, y el que siga no tendrá esa fortaleza. Entonces, de ahí es que él quiere profundizar en los 14, 15 meses que le quedan, en esta posición de fuerza que él tiene, que no va a tener su sucesor, hacer, digamos, el resto de la obra negra, que siempre es la más sucia, la más difícil, eh, para que su sucesor pueda edificar sobre castillos, para ponerlo en términos de casa, de una finca, en los castillos que ya han sido construidos y tejidos sobre la obra negra, ¿no? Y para hacerlo, él estará dispuesto a dar los empeñones y los codazos que sea necesario para que no detengan esta obra negra y me refiero no solo a los proyectos de inversión que trae, sino también a determinado tipo de reformas que profundicen y hagan irreversibles ya algunos de estos cambios. Por eso es que sí, yo creo que este último año vamos a ver a un López Obrador recargado, urgido de profundizar esto al costo que sea. Es decir, él sabe que él está en posibilidad de tener un empellón con otros actores de poder, sean los jueces, sean los empresarios, sean ciertos líderes sindicales, sea la DEA de Estados Unidos, que probablemente su sucesor le vaya a costar mucho más trabajo. Y lo otro, hay que insistir que la idea de un corrimiento hacia el centro por parte de la 4T en el siguiente sexenio
la expresó el propio presidente hace unas 2, casi 3 semanas ya, cuando dijo, es muy probable que mi sucesor no recurra a la llamada polarización, eh, al cuestionamiento, a la confrontación diaria con los adversarios, etcétera, etcétera, y que tendrá otro estilo y probablemente una moderación, pues palabras más, palabras menos. Y yo creo que lo está leyendo correctamente, porque solo él puede conducir, gracias al enorme control que tiene de los actores políticos, la subordinación de todos ellos, solo él puede conducir esta política con esta, pues con esta polarización, ¿no? Con esta, de repente burlándose de otro actor político, adjetivándolos, criticándolos, confrontándolos directamente, ¿no? Muy probablemente Claudia o Marcelo eh, recurrirán muchísimo más, pues, a un intento de conciliación, ¿no? Y de negociaciones. También por el ejercicio pendular de los fenómenos políticos, se empuja hacia acá, eh, se requiere cierto reequilibrio en otros sentidos, ¿no? Un poco de todo esto hablo en el libro, que va recorriendo estas, además de perfiles profundos, básicamente sobre los dos contendientes para saber fobias y filias, equipos, trayectorias, qué piensan, cómo podría ser su presidencia, la de Marcelo, la de Claudia. Eh, Se exploran en el libro muchos elementos que nos permiten entender qué es y en qué circunstancias se está dando esta sucesión, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Espero que tengas una gira muy exitosa, que también puedas explicarles un poco por allá qué es lo que Claro, está pasando en México, porque parece que al menos en la batalla de la información y la desinformación, pues fuera del país o al menos en Europa, la 4T no la va ganando, entonces es sí, importante sí. explicar Sí, qué es lo que ocurre allá. esa sorpresa me ha llevado por acá cuando tarde o temprano, pues, me salen las preguntas sobre política y sí, la visión que se tiene aquí es demasiado parcial, unilateral y desinformada realmente. Entonces, sí, sí, me he quedado preocupado por eso que no me esperaba. Pues muchísimas gracias, Jorge. Con cuidado y que tengas muchísimo éxito. Ya después te buscaremos otra vez a ver si nos das otra entrevista cuando vaya más avanzado este proceso. Encantado, Boris. Te agradezco mucho y también, por favor, un saludo A a Julio. Julio y a todo el auditorio, claro. Anda por allá cerca de ti, no sé exactamente, pero no anda muy lejos. Perfecto. A Qué ver si bueno que nos me lo encuentras. dices por si me lo encuentro. Gracias. Bye. Gracias.